¿Qué pasa si la vida simplemente no se siente? Y si no hay un plan más grande, no hay establecido de destino, no hay ningún propósito que esté revelado al final del viaje? Esta pregunta puede parecer aterradora, pero ¿qué pasa si, de hecho, es liberador? Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha tratado de encontrar una respuesta definitiva al significado de la vida. Mitologías, religiones, filosofías, todas ofrecieron diferentes versiones de esta búsqueda. ¿Pero realmente hay una determinada respuesta? ¿O todos estamos tratando de llenar el silencio con narraciones reconfortantes? Lo que hace que esta pregunta sea aún más inquietante es que no es solo teórico. Cruza todo, nuestras decisiones, miedos, creencias e incluso la forma en que tratamos con la muerte. ¿Te has preguntado realmente por qué estás aquí? ¿Por qué haces lo que haces? ¿O por qué sientes este vacío de vez en cuando, incluso cuando todo se ve bien? Hoy, vamos a sumergirnos en algunas de las ideas más audaces y transformadoras que ya pensaban sobre este tema, desde el existencialismo hasta la religión, desde la filosofía antigua hasta las crisis del mundo moderno. Hablemos de Sartre, Camus, Nietzsche, Kierkegaard, Viktor Frankl, y especialmente tú, porque tal vez la pregunta ya no sea ¿cuál es el significado de la vida? Tal vez la verdadera pregunta es ¿tienes el coraje de crear el tuyo? Dado que el ser humano ha desarrollado la autoconciencia, una pregunta resuena en las profundidades de la mente. ¿Por qué estamos aquí? Las primeras civilizaciones no dejaron esta duda sin respuesta. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, la vida se entendió a través de mitos, narraciones que explican tanto la creación del mundo como el papel del ser humano dentro de él. El mito de Enuma Elish, por ejemplo, muestra cómo surgió el mundo del caos, con dioses luchando entre sí, y cómo se creó el hombre para servir a los dioses. Ya había un intento de dar sentido a la existencia. Nos hicieron un propósito. En el antiguo Egipto esta búsqueda refinó. Las pirámides, los rituales de la momificación, los juicios posteriores a la muerte, todo fue parte de una estructura simbólica que declaró: la vida tiene significado, y este significado continúa después de la muerte. El significado de la vida, por lo tanto, estaba en preparación para más allá. Y luego, en la antigua Grecia, la pregunta comenzó a cambiar de forma. Sal del mito y entra en filosofía. Sócrates creía que el significado de la vida era vivir de manera examinada, cuestionarse a sí mismo, buscar la verdad. Platón, su discípulo, dijo que vivimos entre sombras y que el verdadero significado de la existencia está en el mundo de las ideas, en una realidad superior e invisible. Ya Aristóteles estaba más en el suelo. El significado de la vida sería llegar a eudaimonia, una vida plena, con virtud y razón, aquí, en el mundo real. Las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el islam también presentaron sus visiones. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios, vivir con justicia y lograr la vida eterna. La vida se ve como una prueba, un pasaje, un camino que solo gana significado en otra dimensión. ¿Qué tienen en común todos estos puntos de vista? El intento de escapar de la angustia de no saber, dar forma a algo que quizás por naturaleza sea fluido, cambiable, incontrolable. Pero, ¿qué pasa si, como algunos pensadores modernos sugagan, el significado de la vida no está listo? ¿Qué pasa si no es revelado por nadie, ni por dioses, ni por las tradiciones? ¿Qué pasa si tiene que ser creado? Fue en el siglo XX que este punto de vista fue radicalizado. Un hombre llamado Jean-Paul Sartre tuvo la audacia de romper con todas las ideas anteriores y proponer algo inquietante, pero también profundamente liberador. La existencia precede a la esencia. Esta frase se convirtió en el corazón del existencialismo. ¿Y qué quiere decir ella? Que el ser humano nace por primera vez,
sin manual, sin esencia predefinida. Y solo entonces, vivir, elegir, actuar, se convierte en algo. Es decir, no fuimos creados con un significado dado de antemano. Somos los que necesitamos crear ese significado. No hay destino esperándote. No hay un plan secreto que se revele lentamente. Lo que es la libertad. Y junto con ella, responsabilidad. Para Sartre, esta libertad es tan radical que la llama condena. Estamos condenados a ser libres, porque, incluso si tratamos de escondernos detrás de las normas sociales, Dios, los padres, los líderes, al final, la elección siempre es nuestra. Y esta libertad cobra un alto precio. La angustia. La angustia existencial aparece cuando nos damos cuenta de que todo depende de nosotros. Que cada elección hacemos no solo quiénes somos, sino también el mundo que nos rodea. Sartre dijo que cuando elegimos una acción, estamos diciendo que esta forma de actuar es lo que creemos que es ideal, no solo para nosotros, sino para todos. Esto es pesado, pero también es poderoso, porque si no se escribe nada, si no hay un guión divino, entonces somos los autores de nuestra propia historia, y eso transforma completamente la pregunta: ¿cuál es el significado de la vida? Ver, ¿cuál es el significado que le dará a su vida? Para Sartre, no hay razón para vivir, pero hay un gran poder para construir uno. Si Sartre nos confronta con la libertad radical, Albert Camus nos arroja directamente al vacío. Para él, la vida es absurda y el ser humano es un extranjero eterno en un mundo que no responde. Camus comienza desde un dilema brutal. Si la vida no tiene sentido, ¿por qué no nos matamos? Él escribe: solo hay un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Pero la calma. Camus no está promoviendo el final, está exponiendo el comienzo. Es de esta confrontación directa con el vacío que construye su filosofía de lo absurdo. Lo absurdo nace de la conmoción entre dos fuerzas, nuestro profundo deseo de significado y el silencio del universo. Queremos que la vida tenga sentido, pero la vida es simplemente. Y ahí es donde Camus hace un giro genial. Dice que reconocer lo absurdo no nos lleva a la desesperación, sino a la libertad. Al aceptar que el universo es indiferente, ya no esperamos una respuesta desde el exterior, y realmente comenzamos a vivir. Es por eso que crea la figura de Sísifus, el hombre condenado a empujar una montaña sobre todos los días, solo para verla volver al suelo. Para muchos, este sería un castigo inútil. Pero para Camus, Sísifus es el símbolo del hombre consciente. Él conoce la inutilidad de su tarea y, sin embargo, la realiza. Se niega a rendirse. Elige vivir. Camus termina su libro con una frase icónica: tienes que imaginar a Happy Sísifus. La verdadera revuelta, dice Camus, no se está suicidando. Permanece vivo con lucidez. No es para apelar a ilusiones reconfortantes, como religiones o doctrinas listas. Se enfrenta a lo absurdo y continúa. Y en este continuo, en este acto de un silencio desafiante con una vida consciente y apasionada, nace un nuevo tipo de significado, un sentido construido sin garantías, un sentido que nace de su propia negativa a rendirse. Camus nos invita a una forma de heroísmo silencioso, vivir como quien sabe que no hay redención, y sin embargo elige el fuego de la conciencia. Si Camus y Sartre nos invitan a enfrentar el vacío con coraje y lucidez, Søren Kierkegaard propone otra forma: el salto. Kierkegaard fue el primer gran existencialista, mucho antes de que exista la palabra existencialismo. Pero diferente de los demás, era un hombre profundamente religioso, y es precisamente de esta tensión, entre angustia y fe, que nace su filosofía. Para él, la angustia es una parte esencial de la condición humana. Vivir es enfrentar infinitas posibilidades, pero cada elección nos hacemos abandonar a otros. Esto genera miedo,
genera parálisis. Lo llama el mareo de la libertad. ¿Pero qué hacer en esto? Kierkegaard dice que hay 3 etapas de la vida: la estética, la ética y lo religioso. En la etapa estética, la persona vive buscando placer, distracción, evitando el sufrimiento a cualquier costo. Es una vida superficial, marcada por el escape. Pero tarde o temprano, esta vida se topa con la desesperación, una profunda sensación de vacío. La persona se da cuenta de que incluso tener todo, nada se llena. Por lo tanto, puede avanzar a la etapa ética, donde se trata de buscar vivir de manera responsable, con valores. Aquí, el individuo reconoce que es responsable de su vida y de las consecuencias de sus acciones. Pero incluso esta etapa tiene límites, porque, por ético como es, la persona todavía siente que falta algo, y ahí es donde surge el salto de fe. Kierkegaard creía que el verdadero significado de la vida solo se encontraría cuando los seres humanos se rindieran a algo más grande que él. Y que algo no es racional. Es una paradoja, una fe que no se explica, eso no prueba, eso solo vives. Pero tenga cuidado. Para Kierkegaard, esta fe no es un escape del pensamiento. De lo contrario, es una confrontación valiente de duda, una inmersión en la incertidumbre. Él escribe que la fe es precisamente la contradicción entre la pasión infinita de la incertidumbre individual y objetiva. Kierkegaard no dice que Dios da el significado de la vida. Él dice que el significado surge cuando aceptamos que no tenemos control, y sin embargo, elegimos confiar. Es una respuesta que no complace a todos, pero es uno de los más profundos jamás, porque reconoce la angustia y no intenta borrarla, solo ofrece otra forma de cruzarlo, con fe. En medio de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, en el corazón de uno de los periodos más oscuros de la historia, una filosofía que declaró, incluso frente al sufrimiento extremo, todavía es posible encontrar un significado para vivir. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco y sobreviviente de campos de concentración nazis, incluido Auschwitz, vivió lo absurdo en su forma cruda. Vio a las familias destruidas, a las personas tratadas como cosas. La dignidad humana fue pisoteada. Pero incluso allí, entre el hambre, el frío y la muerte, Frankl no ha perdido de vista una certeza. El ser humano necesita el significado de continuar existiendo. Fue a partir de esta experiencia que desarrolló logoterapia, un enfoque terapéutico basado en la idea de que el principal motor de la vida humana no es placer, como dijo Freud, ni poder, como dijo Adler, sino significado. Y este significado no tiene que ser algo grandioso. Puede ser pequeño, personal, íntimo. Puede estar en un gesto, un recuerdo, un valor. Frankl dijo, «Quien tiene uno por qué, se enfrenta a algo así». Esta frase incluso se inspiró en Nietzsche, otro pensador que reconoció el dolor de la existencia, pero vio crear una forma de superarlo. Para Frankl, el significado de la vida no es algo fijo, no es igual a todos. Cambia de acuerdo con las circunstancias. Se puede encontrar en Minoseton 3 lugares principales. En acción, al lograr algo significativo, contribuyendo al mundo, trabajando para algo más grande que usted. En experiencia, al amar a alguien, contemplar una belleza, estar encantado con algo profundamente humano. En actitud, especialmente frente al sufrimiento inevitable. Incluso cuando no podemos cambiar la situación, aún podemos elegir la forma en que reaccionamos. Este último es el más poderoso, debido a que Frankl no romantiza el sufrimiento, pero dice que, cuando es inevitable, nuestra dignidad está en la forma en que elegimos enfrentarlo. En busca de significado, informa que muchos prisioneros que perdieron esperanza simplemente dejaron de pelear y murieron, mientras que otros, que encontraron un sentido incluso en la oscuridad, un niño esperando, una causa, un recuerdo,
podría resistirse. Frankl nos recuerda que incluso cuando todo nos lleva, una cosa queda: la libertad de elegir nuestra actitud en lo que nos sucede. El significado de la vida se puede construir incluso en los escombros, incluso en dolor, y tal vez, especialmente en eso. Si hay algo que une a todos estos pensadores, Sartre, Camus, Kierkegaard, Frankl, es la idea de que la vida no viene con un manual de instrucciones. No hay sentido listo para esperarnos. La vida es una hoja en blanco, y depende de cada uno escribir su historia. Pero esta libertad no es un regalo fácil de llevar. Jean-Paul Sartre lo llamó la condena de la libertad, porque, si bien somos libres de elegir, también somos responsables de todo lo que elegimos. Y eso incluye las consecuencias, las fallas, los arrepentimientos. No hay forma de culpar al destino, a la sociedad, a Dios o a los padres. Ser libre es perder el derecho de señalar el dedo. Esto es lo que hace que la libertad sea tan pesada, porque cada elección que hacemos, incluso los pequeños, incluso ahora, construye lo que somos. Cuando dices sí a algo, estás diciendo no a todas las otras posibilidades que existían en ese momento. Vivir, entonces, es renunciar, es apuestas, es comprometerse, y es por eso que la angustia acompaña al ser humano, porque cada opción conlleva un riesgo, porque no tenemos garantía de que estemos haciendo el correcto, y sin embargo tenemos que elegir. La vida requiere coraje, no el coraje de no tener miedo, sino actuar a pesar del miedo, continuar caminando incluso en incertidumbre, vivir sin garantías. Es en este punto que el existencialismo resulta más actual que nunca, en una época en la que todo es distracción, donde la sociedad vende modelos listos de éxito, felicidad y significado. Hacer responsabilidad por la vida misma es un acto de rebelión. Es mucho más fácil seguir el flujo, vivir de acuerdo con las expectativas externas, reproducir patrones. Pero el precio de esto es alto. Perdemos de vista a los que realmente lo son. El significado de la vida no está en un lugar lejano. No será revelado por un maestro o se encuentra en un libro sagrado. El significado de la vida está en sus acciones, en sus elecciones, en sus valores. Y él cambia. Y se puede rehacer. Porque tú también cambias. Quizás, como dijo el propio Sartre, el hombre no es más que lo que hace de sí mismo. El mayor regalo y la mayor maldición de este ser humano, ser al mismo tiempo el autor y el personaje de nuestra historia. Después de todo esto, está claro que quizás la pregunta, ¿cuál es el significado de la vida?, no tenga una sola respuesta, y es posible que nunca lo haya tenido. Sartre, Kierkegaard, Nietzsche, Frankl, cada uno nos ha dado una lente diferente, pero todos, en el fondo, apuntan a la misma dirección. El significado no se descubre, está construido. No hay una verdad universal esperando ser desenterrada. Ahí eres tú, tus elecciones, tus valores, su coraje de vivir auténticamente, incluso sabiendo que no hay garantías. Y en el fondo, esto es lo que le da sentido a la vida, el hecho de que puede ser tuyo. La gran provocación, entonces, no es descubrir un propósito escrito de estrellas, sino preguntar todos los días, ¿qué estoy haciendo con mi libertad? Porque nadie vivirá esta vida para ti. Nadie encontrará significado en su lugar. Y ahora quiero saber sobre ti. ¿Qué hace que tu vida valga la pena? ¿Hay algún sentido fijo o somos los que creamos un camino al caminar? Deje su comentario a continuación. Continuemos este debate. Si este video te hizo reflexionar, compartirlo con alguien que también busca algo más profundo. Disfrute. Suscríbase al canal. Active la campana. Aquí no entregamos respuestas listas. Causamos preguntas que pueden transformarse. Después de todo, como dijo Camus, la lucha hacia las alturas es suficiente para llenar el corazón de un hombre. Y tal vez,
Eso ya es suficiente.